En lo que creemos, lo creamos. Yo pregunté, ¿quién está atrás de esta realidad? Esos güeyes donan su caca y te la insertan. Dicen, oye, ¿por qué hay pirámides en México y hay pirámides en Egipto y están alineadas con una constelación? Lo más horrible que te puedes imaginar, eso también es esto. No es lo mismo saber que te vas a morir que sentir que te vas a morir. Sí, pero vívelo en vida. Jacobo, no vamos a dejar de buscarte, aunque nos puedan meter un plomazo en la cabeza. Bienvenidos, bandita, a una edición más de su podcast de confianza, Tres Pies al Gato. Y en esta ocasión, mi querido Armando, Va a estar bueno, vamos a darnos onda. una plática un poquito densa, esperemos que les agrade. Como dijo ya Cousteau, entrarnos a las Entrarnos a las profundidades de la conciencia, de la matriz. del autoaliviane también, ¿no? Que eso también. está chingón. Temas Así poco es. digeribles. Poco Muy digeribles o bastante bien digeribles, porque hay algunos productos que yo ya caté, ya probé y están bastante bien. Pero bueno, hoy nos acompaña mi brother, mi buen amigo de hace 20 años ya de conocernos, güey. Mi estimado David, un gustazo tenerte por fin por acá, güey. ¿Cómo estás? Gracias, Arturo. ¿Cómo te la has pasado? Todo bien ahí. Excelente. Experimentando nuevas cosas. Ándale, y aparte que me decías que vienes también de unas experiencias que nos vas a estar platicando, ¿no? La semana pasada anduviste ahí en uno que otro viajecito y no en avión, que digamos. Entonces, pues va a estar buena, güey. Va a estar buena la plática. Esperemos que les agrade, que se la pasen chingón. Si que tenían se dudas diviertan. existenciales, estamos a punto de ampliárselas. Ándale, sí, porque no, hablar con este señor un rato luego sí hace que uno le truene un poquito la cabeza. Pero bueno, para entrar en materia, híjole, porque yo la verdad me cuesta trabajo englobar esta parte. Pues el primer paso sería, hay un chorro de banda que busca el autobienestar. Y entonces pues hay quien la agarra por el pedo súper científico molecular de que tengo Claro. que tomarme 3 átomos en la mañana de oxígeno con 4 de cadmio. Y pues ahí vemos otras personas que creemos que no están peleados, pero hay otras técnicas que ahorita lo determinan como alternativo, pero pues todo es parte de lo mismo, nada más Sí. con otros nombres, para tratar de estar un poquito más alineados contigo mismo y en esta onda de bienestar físico y espiritual, que es bien pinche importante, Que es bien- cabrón, porque luego, bueno, ahorita ya tú nos corregirás y dirás cómo está la vaina, pero también muchos de los males actuales provienen de estar en una bronca desalineada contigo mismo, ¿no? Sí, claro, en algún desequilibrio De interno. estrés, Exacto. de Pues la pues es que tampoco es una cotidianidad, ¿no? tan Bueno, mística, o sea, pues es la No, psicología neurolingüística te programa a que estés ujú. alineado hacia los lugares a los que tú quieres llegar. Entonces, Claro. pues si todo lo que tú estás consumiendo te produce estrés, te está poniendo pues en un estado alterado de conciencia que no es el óptimo, Sí. pues no esperas buenos resultados. Sí, esos Pues va a estragos estar- terminan por materializarse a nivel físico, ¿no? Sí, pues va desde lo que sí. comemos, ¿No lo estás que bien acá? vemos, lo que escuchamos. Y aparte también si vemos ahorita el ritmo natural que está llevando la sociedad y todo es un ritmo bastante acelerado. Realmente parece Sí. que somos como motores B12 que vamos al A 100 todo, ¿no? diario. Entonces eso tiene alguna merma de cierta manera, porque en tiempos antiguos pues la gente no estaba tan acelerada como Sí, nosotros. Digo, exacto. siempre se ha trabajado y siempre han sido unas chingas aquí y allá, ¿no? En todos los tiempos, pero no vivían tan acelerados, era un ritmo más conectado como con los ciclos naturales de la vida, del Así sol, de ciertos astros o de simplemente de la luz que les llegaba a ellos, ¿no? Exacto, ¿no? O sea, a lo mejor suena un poquito chistoso, pero éramos como los pajaritos, ¿no? O sea, Claro. los ciclos de vida estaban regidos, pues,
si se acababa la luz del sol, te metes a tu casa y a dormir, no había más, ¿no? Sí. Y por eso se levantaba la gente muy temprano en cuanto salía el sol a chingarle. Y como decía el Dalai Lama, ¿no? Cuando le preguntaron, ¿y usted cómo hace para que pueda hacer tantísimas cosas bien en tan poquito tiempo? Y el güey le contestó, pues mira, cuando leo. Claro. Cuando como. Cuando duermo. Y el pedo ahorita es que cuando duermes estás viendo videos, güey. Cuando comes estás pensando en puta, tengo que ir al súper, tengo que ir a las deudas, la chingada. Entonces nunca estás en el aquí y ahora. Y creo que ese es el primer piedrota en el camino, porque no disfrutas estar vivo. Y a la mayoría de la gente se nos pasa el pequeño detalle que no somos eternos, y se te va la vida en eso. Y no puedes estar bien. Sí, es como estar en el juego de la rata, ¿no? Que siempre estás buscando el queso y nunca llegas a ningún lado, ¿no? Y bueno, David, yo desde que te conozco, como ya dijimos hace unos 20 y tantos años, entre 23, 24 años de conocerte, pues la verdad siempre te he visto como un chavo muy alivianado, siempre con mucha energía, siempre con mucho entusiasmo. Lo primero es, ¿tú cómo llegaste o cómo decidiste enfocarte con ese tipo, por ejemplo, de alimentación en la que empiezas a involucrarte con elementos más naturales, con alimentos, como tú me lo has platicado, ¿no? Que vienen de recetas como tú les dices, de los antiguos, de gente que sabe, de gente que ha transmitido conocimiento, pues de boca a boca a su familia. ¿En qué momento te llamó la atención y te decidiste a seguir por ese camino, güey? Sí, mira, pues precisamente fue por eso, porque yo me di cuenta que lo que me estaba ofreciendo el sistema, pues no llenaba mis expectativas, ni la religión, ni lo que me ofrecía, nada de eso, ¿no? Entonces como que siempre, desde nacimiento, siempre un hambre como de llegar a otro conocimiento que normalmente no está así disponible tan fácil, ¿no? Entonces, pues una cosa me fue llevando a la otra, así, simplemente eso, o sea, siempre a mí me gustaron, por ejemplo, los temazcales, que es una práctica ancestral, ¿no? Digo, la primera vez que fue un temazcal, pues sí fue un temazcal de spa y todo, ¿no? Pero... Exacto, porque mucha gente le dices temazcal y se van por ese lado, ¿no? Pues sí, pues como un sauna, un spa, ¿no? Pero esa figura viene de más atrás, ¿no? Que sí, ahorita claro que sí sirve también, ¿no? Porque pues ahí sí se hace una alquimia, ¿no? Con la temperatura, pues el órgano más grande que tenemos, que es la piel, empieza a actuar como un órgano o como un hígado grande, un riñón, y empieza a filtrar todas las toxinas. Entonces eso es lo que pasa con la explicación de los temazcales. Pero ya si quieres la explicación más científica, hay como dos corrientes que podemos decir, ¿no? La explicación que es de por qué funciona, ¿no? ¿Por qué funciona? ¿Por qué sana el temazcal, la práctica del temazcal? Bueno, es que las piedras que se utilizan son piedras que vienen de un volcán, y el volcán que tiene adentro tiene lava, ¿no? Sí. Entonces esa lava tiene una radiación que es especial de la Tierra, interna. Recordemos que todo, pues, o sea, somos nosotros de la Tierra, ¿no? A nosotros no nos pertenece nada. Nosotros le pertenecemos a la Tierra. Entonces, tan es así que el calcio que tú has comido en todas las vidas, en tus alimentos, todo está en tus huesos. Y ese calcio ya estuvo en la Tierra antes. Ya estuvo hasta inclusive en otros animales. Entonces, pues, esa es la clara prueba de que venimos de la Tierra y pertenecemos a la Tierra. La Tierra no nos pertenece. Poner como la intención religiosa, como tú quieras, ¿no? La que tú quieras, alguna intención espiritual, pues sirve más. Sirve más, porque hay que recordar que esta realidad pues está hecha de intenciones. Por eso funcionan las patas de conejo, ¿no? Porque la gente lo cree, entonces lo crea, hasta se parece la palabra, ¿no? Creer y crear es casi muy parecido. Entonces, en lo que creemos, lo creamos. Es un tema bien viejito, ¿no? Que el estado mental es el que crea la realidad, y sobre todo la realidad que tú estás percibiendo. Claro. Pero, por ejemplo, en mi caso, mira, yo tuve una crianza muy yuxtapuesta. Mi mamá, nunca fuimos religiosos en la casa, pero ella sí tenía una formación religiosa, o sea, le enseñaron, ve al catecismo, está chingón ir a misa. Y mi papá era un super hippie, pero científico, güey. Mi papá era químico, biólogo, parasitólogo, y entonces a mí me tocaba ver en casa que mi mamá sí era más de creer en ondas de aliviana tu vibra. Claro. Por ejemplo, mi papá ahorita, si mi mamá le hubiera dicho radiación, le hubiera dicho radiación de ¿qué? Cadmio, de cobalto, era como más cuadrado en ese pedo. Entonces, alimentándome de esos dos puntos de vista, a mí la parte que veo es que muchas veces ese tipo de cosas
viene de acá. O sea, depende en el estado mental que esté la Sí, gente. sí. Yo sí creo que el estado mental de las personas, y más si muchos estamos alineados en la misma madre, crea efectos físicos. Claro. Entonces, a lo mejor si yo puedo ir a hacer todo el ritual, me puedo ir a meter a... Pero si esta chiva está instalada en un lugar que no debe de estar, los resultados jamás los vas a ver ni los vas a sentir. Y más si te rodeas de gente que no está en el mismo Sí, canal que tú, ¿no? ¿Cómo lo has vivido tú eso? Sí, pues, o sea, yo con lo que empecé pues como a elevar la vibración, por así decirlo, ¿no? Es con primero con el temazcal y después con las medicinas como el jicuri, pues, la ayahuasca, el yageno, que pues yo no me considero no soy ni indígena ni nada de eso para saber, o sea, para yo decir qué es, ¿no? Solamente he sido como un experimentador, un psiconauta, por así decirlo. Y pues una cosa me llevó a la otra y pues me llevó como a la base de todo, que es la alimentación con los fermentos. O sea, por ahí podríamos empezar a involucrarnos más, empezar a limpiar nuestro estilo de vida para empezar a, como tú dijiste, vibrar un poquito mejor. Claro. ¿Qué tipo de alimentos son los que Pues yo consideraría así consumes? que, de hecho, bueno, el cuerpo humano está hecho para estar recibiendo cultivos bacterianos o probióticos. Es una necesidad, o sea, biológica y de funcionamiento, ¿no? O sea, los necesitamos, pero lastimosamente pues no hay tantos disponibles o la gente no sabe, o hay hasta tabús, ¿no? Como el pulque, el buen pulque, ¿no? El que está bien hecho y todo. Pues es una fuente de alimenticia y también de cultivos bacterianos que son bastante beneficiosos para nuestra salud. Hasta inclusive se ha detectado que tiene propiedades anticancerígenas y varias cosas. Pues sí está padre, ¿no? Y no tiene nada que ver con lo que pues, puedes consumir en un restaurante o en una tiendita, ¿no? Lo que pasa es, mira, la probiota vamos a empezar por algo bien interesante que poco se habla. Y es que una buena parte del sistema nervioso está en el intestino. Claro. Sí. Está lleno de neuronas. Y la probiota no siempre es la misma, depende de qué comas. Por ejemplo, las personas que tenemos problemas de sobrepeso, tenemos una bronca con la probiota que tienes en los intestinos, porque empiezas a cultivar de más bacterias que se alimentan muchísimo más de carbohidratos. Muy esto es la supuesta punta de lanza de la medicina, y es muy chistosón porque pues es algo que ya sabíamos desde hace chingamadral de tiempo y que bueno, ahora están descubriéndole el hilo negro, ¿no? Estamos volviendo al ciclo otra vez. Exactamente, ¿no? O sea, no se están dando cuenta de verdades que ya estaban. Entonces, por ejemplo, alguien como yo necesita a punta de hambre matar las bacterias que no debo de tener en el intestino y promover las que sí. Ahora, hay procedimientos bien drásticos. Hay uno que me parece sacado de la Santísima Inquisición, una pesadilla. Güey, a ver, ahí te vas si tú te la hacías. Hay cabrones que están súper alineados con su alimentación casi que desde que nacieron. Esos güeyes donan su caca. Claro. Y te la insertan a ti. Te hacen primero, te hacen un lavado intestinal profundo, sacan todo y después te meten a vivir los Willys de un cabrón. No hagan eso. A mí me parece una cosa pesadilla. En cambio, pues puedes consumir fermentos que tienen la configuración que necesitas. Eso, ojo, Fíjate, ahorita que hablamos de no rutinas... sirve de ni madres que te eches un fermento y luego una Big Mac. No. Porque... Pero ahorita que hablamos pero así de rutinas... es mejor comerlo, o sea... bueno, a sí, que no te lo comas. Ya la Big Mac ya queda en segundo plano. Pero ahorita que dices de rutinas de salud, güey, ahorita que estaba muy muy trendy el tema del güey del negrito que estaba muy mamado y que platica su rutina, no sé si lo vieron, que se levanta a las 4 de la mañana y se unta un plátano y luego se mete un chingo de banda, güey. Sí, güey, como que está muy de moda esa madre, güey, de ese tipo de rutinas. Terry, no me acuerdo cómo se... ¿El actor? Terry, no, otro cuate, otro jugador de fútbol americano, pero ahora es influencer y gurú ahí nutricional y no sé qué, y mostró su rutina, güey, la que ese güey se levanta a las 4 de la mañana, güey, se lava la cara con una cáscara de plátano, luego se lava, va y mete su cara a un bowl con agua helada, güey, con hielos. ¿Se has visto todo? Y
la gente se escandaliza por ese tipo de cosas. No, güey, ya, lo que tú platicaste, viejo. No, ya se salió de la gráfica, güey. Hay gente que tiene, yo esto me enteré, Ajá. no voy a quemar el nombre de mi amiga, tú sabes quién eres, A ver, que empezaron a darle colapsos intestinales seguidos. Entonces, pues se queda con toda la te vas a cochinada, cirugía, güey. O sea, sí. 2 días después, está como el chiste ese, ¿no? De los órganos, de quién manda el corazón, el cerebro o el culo. Y el culo gana, güey. Ah, chingada, a ver, pues aviéntatelo porque yo no me lo sé. O sea, había uno donde están los órganos y entonces dice el corazón, dice, no, la madre, güey, aquí el que manda soy yo, cabrón. Si dejo de latir, culero se los carga la chingada. No, ni madre, si el cerebro dice, güey, si yo te dejo de mandar la orden, tú no jalas. Y así se están peleando todos, ¿no? Para hacerte el cuento corto. Y el culo dice, ni madres, cabrón. Aquí el que gana soy yo, güey. Yo soy el que manda, porque, a ver, güey, no surres 3 días y te mueres. ¿Cómo te Y mueres? sí, Sí. esta chava, Sí, güey, sí. el siguiente tratamiento, porque pasó por todo, llegó a cirugía, güey, lavados, demás, le dijeron, pues si vuelve a pasar, lo que te vamos a tener que hacer, y ahí me enteré cuchillo. que existía, ¿no? El trasplante de caca, güey. No, es más fácil esto de los Claro. cultivos bacterianos. Esto No hay más amable, es más ¿no? amable y aparte están No, están deliciosos. buenos, güey, sí, están ricos. Y pues la mejor es los probióticos o las cultivos bacterianos que uno tiene en su casa, o sea, que uno haga sus propios fermentos, es la receta ideal, porque Ok, los ajá. estás haciendo con microbios que están ahí. Entonces, esa corriente que dicen que todo hay que estar desinfectado y que todo pulcro e inmaculado, es imposible eso. O sea, en cuanto tú desinfectas algo, ya al segundo ya le ya cae. cayó otra cosa. Entonces, pues nada más ahí lo importante es más bien uno no tener un ambiente que sea idóneo para esas bacterias Exacto. negativas, para que no Ok. estén en ti, ¿no? Y cada persona, su huella bacteriana o su microbioma, por así decirlo, su sistema de bacterias, es tan única como tu huella digital. Entonces, por eso no se puede dar estos alimentos no se pueden recetar, ¿no? Porque no hay estudios, o sea, y los pocos estudios que hay son de Sí, hace exacto, 15 años. No es como un médico que te diga, tómate 2 de No. paracetamol y ya, porque están estudiados que pues, tienen Porque ciertos efectos. Aparte Aquí, a ti te actuó diferente y a él le va a actuar diferente. Ajá. Entonces, según mi corta experiencia, a algunas personas les funcionan más unos cultivos bacterianos que a otras. Decían Entonces, que tenía que ver el tipo de sangre, ¿no? Tiene que ver todo el sistema nervioso, si lo tienes activo, si lo tienes pasivo. Tiene que ver hasta cómo naciste, en cómo está tu cultivo bacteriano de tu microbioma. De tu microbioma. Si naciste por parto natural es una cosa, si naciste por cesárea es otra. ¿Por qué? Se ha demostrado científicamente que los niños que nacen con un parto natural, cuando van saliendo por el canal vaginal, se impregnan de los probióticos que tiene o del sí, cultivo por ahí. bacterial de su mamá. Porque nosotros tenemos bacterias en todas las partes húmedas que tengamos en el cuerpo, en los ojos, en la boca, en las partes íntimas. sí, en exacto. todos Entonces, lados. al pasar por ese conducto, pues se impregna. Se impregna, ¿no? entonces él ya tiene su primer cultivo Contacto, bacteriano. Que ok. eso va a hacer que se enferme menos de grande y en su vida. ¿Por qué? Porque ya está cultivando eso desde pequeño. Entonces, se recomienda mucho a los niños darles productos fermentados, que sean productos que tengan el fermento activo, que es que esté vivo. Porque nosotros consumimos productos que son fermentados, como el chocolate, como el café, que son productos fermentados, pero ya no son activos. Ok. Por ejemplo, a ver, un ejemplo rápido, mi Dave. Tú corrígeme si la estoy regando. A lo mejor podría ser así como primera aproximación para un niño. Yo me acuerdo que mi papá nos daba búlgaros, leche de búlgaros. Claro. Y también había una madre, no me acuerdo cómo se llamaba, decían que era un hongo, no sé si lo sea, que es una cosa así enorme, que hacía una agüita que sabía como a tepache. Es el Scooby o el kefir. Puede ser el... Que es como transparentoso. Vamos a lavar nuestro hongo madre. Todo lo morenito. Perdón. Antes de... Perdón. Antes de poderlo... No debemos de sentir... Perdón. No debemos de sentir asco. Todo eso es una, se es ve una colonia. horroroso. y Eso me es una acuerdo que colonia. A mí me encantaba la madre esa, mira, lo que sabía. Yo me podría echar una jarra, güey. Juan, mi hermano, puta, se ponía verde, güey, se arqueaba, no le latía. No, es que eso sí sabe a culo, güey, está horrible. Y a mí me Le encantaba, encantaba. güey. Es que había tepache. ¿Has probado el tepache Sí, de sí, piña? sí. Haz de cuenta, tepache de piña con un poquito menos de azúcar.
a mí me Estaba decían, toda no, pues madre. échate esto en la noche, Sí, ¿va? sí, sí. No mames, maravilla, maravillosa. Sí, a mí sí me latía. Obvio, de niño, pues la verdad es que no sentía yo gran cambio, Sí, pues pero porque estás el chavito bien, estás estás bien, ¿no? Todo funciona al Pexal. Ahorita a lo mejor a mis más de 4 décadas El voy a detalle notarlo, empieza ¿no? cuando empiezas a echarle productos que están etiquetados, que tienen muchos Sí, ya. conservadores. Que ya pasaron por un Porque, proceso químico. O sea, nosotros, pues desde que nacemos tenemos ahí las bacterias, ¿no? El microbioma, pero no siempre está bien y no dura para toda la vida, entonces hay que estarlo alimentando. Ujú. Y normalmente si lo alimentas con puro McDonald's, con productos cargas, etiquetados, pues lo vas cargando. Entonces, pues realmente la gente, normalmente por eso está mal. De hecho, de aquí, cuando uno está con un desequilibrio gástrico, de ahí nacen más de 150 enfermedades que andan por ahí, entre ellas cánceres, diabetes, y la gente va con el doctor y el doctor le receta una medicina que le va a curar nada más el dolor o el malestar, pero realmente no arranca el problema de raíz. Y estas cosas lo arrancan de raíz. Y no está peleado con medicina alopática, ¿no? yo- O sea, a lo mejor si tienes una bronca ya gacha de, por ejemplo, en mi caso, de colon irritable, así ya macizo, a mí he llegado a tener broncas que hasta me apachurraba un pulmón. de lo inflamado. Entonces, pues a lo mejor puedes mezclarlo, ¿no? O sea, entras a todo este rollo y pues sí, de echarle un analgésico porque sí duele macizo. De hecho, ahí es bien recomendable, sobre todo el chucrut, que es el repollo fermentado. Ese se recomienda mucho, y también el cabaz, para cuando acabas de... él acaba de probar la medicina. probar. Ese se recomienda mucho para está cuando muy bueno, ¿eh? acabas de tener algún tratamiento con de estos antivirus. Yeah. Ok. De antivirales. Antivirales, todo eso. Okay. Porque todos esos se almacenan en el hígado. Y estos alimentos lo que hacen es que te desintoxican el hígado. A lo mejor la gente ahorita estará diciendo, bueno, pero ¿qué tiene que ver eso? Bueno, retomando el concepto principal, ¿no? De empezar a trabajar tu cuerpo, de empezar a limpiarlo, pues para empezar a alinear tu vibración de otra manera, para vivir de otra manera un poquito más sana y empezar a alejarte de esta vida, de estos regímenes que nos están poniendo. Por ejemplo, yo sí conozco bastante banda que literal come McDonald's, Burger King, todas esas marcas todos los días, durante todas las semanas. Y pues la verdad eso es insostenible, ¿no? Pero pues ya cuando la vida... que seas Steve Wozniak, yo no conozco. El de Super Size Me se murió. Se murió. De las Big Mac. Que se agarró haciendo su documental tragando McDonald's. Que dijo, a ver, yo voy a comer, ¿cuánto fue? Un mes, ¿no? Un mes, creo. Voy a comer de McDonald's. Entonces hace análisis al principio del documental. No, y lo ves. Azúcar bien, todo bien, ¿no? Y todo un mes... y aparte, una de las reglas que él tenía es que si el cajero le ofrecía crecer el paquete, lo iba a crecer. O sea, ¿quiere usted que su refresco sea capacidad tinaco? Tres veces más grande de lo que... ¿no? Y el güey decía que sí, y se avienta así el mes, y después del mes, que llega casi muriéndose, se hace análisis y no, del carajo. Sí, pues, todos los filtros tapados. El colon todo, hecho mierda, el azúcar hasta la madre, resistencia a la insulina, hecho cagada. De ahí fue que McDonald's empezó porque primero lo quisieron demandar, quisieron parar el documental, y después lo que hicieron fue que empezaron a meter los desayunos saludables, o las opciones ensaladas, de ensaladita, de que te vendían la hamburguesa, por ejemplo, estos de Carl's Jr., que empezaron a vender la hamburguesa en vez de con pan, con lechuga. Sí. Porque era como un taco de lechuga con la carne metida, pues al menos para curar su conciencia. Por ejemplo, platícanos de uno que yo cuando lo escuché me regresaba a esas historias de los vikingos y todo, porque yo solo ahí lo había escuchado, no sé si tú ya lo habías escuchado, la hidromiel. Lo he oído un montón de veces, nunca lo he probado y pues igual, o sea... Lo he escuchado así historias como así de que los vikingos en el Valhalla brindaban con hidromiel y todo, pero ya acá este señor de ya hecho, es la bebida la bebida alcohólica más antigua de la humanidad. ¿Por qué? Porque es antes que la cerveza y que el vino tinto. ¿Y cómo está hecha? Solamente es miel, agua, pero tiene que ser miel cruda. Bueno, los originales eran miel cruda, y ahorita si tú quieres poner una tienda de hidromiel o unos barriles de hidromiel y ya lo quieres estandarizar, pues ya tú ya le metes levaduras. Pero no, en esos entonces se hacía con las mismas levaduras que trae la miel.
Porque la miel tiene, digo, yo no soy experto, pero sé que tiene una sustancia que hace que donde están las células reproductivas se alcalinice ese ambiente. Eso no Entonces, sabía. en un ambiente alcalino, cuando se juntan las células reproductivas, hace un hombre. Ah, cabrón, eso no me Ajá, lo sabía. sí, entonces, por eso, durante lo que le llaman una luna, que son 28 días, a los vikingos les daban, antes de la boda, al hombre y a la mujer les daban diario hidromiel. Entonces llegaba la noche de bodas, entonces era Y fabricaban un chamaco. Y fabricaban un chamaco mira. masculino. O sea, para todos aquellos que les Que gusta, andan buscando. que al andan niño. buscando y que luego hacen que lo de la cuchara y el tenedor. No, con la No, hidromiel. hay unas ondas muy, Hay unas ondas muy raras. Con la hidromiel, Con la hidromiel. aparte se la van a pasar muy bien, no les va a causar gastritis, al contrario, les va a ayudar, porque Ajá. también, bueno, hidromieles hay desde jóvenes hasta añejas, ¿no? Jóvenes podría ser como un tepache, un pulque joven, Ajá. Ok. y ya añejos puede ser ya como un vino. O sea, cual ¿el un vino. tepache califica como una especie de hidromiel? No, No, yo ok. Refiriéndome al tiempo de fermentación. Ah, ok, que una Porque, semanita, sí, una cosa así. hay fermentos que son de cortos días y hay fermentos que son de más. O sea, ¿Y cuánto es duran más así lo más que se...? ¿Cuánto que se tiempo pudiera dura manejar? fermentándose? No, o sea, lo más, por ejemplo, los vinos, ya ves que de repente, pues hay uno que otro raro ahí de 50, 60 años. Por ejemplo, lo común en una hidromiel, pues a lo mejor me dices, no, pues una de venta rápida, pues una semana. No Sí, sé, una, pero dos esa semanas. va a estar dulce y va a tener actividad Ok. bacteriana. Y ya una añeja, ¿como cuántos tiempos sería? No, yo tengo una. Otra- Arturo probó una de 2 años. Sí. Ah, wow. Sí, puede ser de años. O sea, y sí, sí. a mí me consta, yo he probado hidromieles que jóvenes no me gustan tanto, pero añejas tienen unos sabores complejísimos para el paladar. Y he probado también al revés, unas que cuando son añejas, cuando están jóvenes me gustan mucho y cuando ya son añejas no me gusta tanto el sabor. ¿Por qué? Porque en el método que nosotros utilizamos, que es eso del wild fermentation, que es la fermentación salvaje, que nosotros no metemos levaduras, ¿no? Entonces, Ok. nosotros no tenemos el control hasta inclusive en el sabor, ¿no? Oye, y bueno, te dice que pues también llega a ponerte medio japizón. ¿Sí es Sí, cierto? sí tiene grados de alcohol, ¿Sí? sí. Pero son grados que no son tan fuertes como los de los destilados. ¿Por qué? Porque las levaduras naturales no soportan tanto grado de alcohol. Ok. Que esto no quiere decir que no te pongan borrachillo, pero sí no es una peda igual que si te tomaras una de tequila o algún destilado. Bueno, pero aparte la gran diferencia es que la hidromiel pues es un producto que te va a beneficiar, ¿no? No es como echarte una chela o un tequila. no. Acá le estás metiendo algo Bueno, tengo un pues, tío sano, pero... que Ay, y ya empezamos. es un experto para justificar la peda. Ajá. Porque ¿Cómo? yo no tomo nada, nunca. O sea, muy rara vez de Ajá. repente me echo una cheve, güey. Y entonces me acuerdo que me decía, oye, ¿no quieres, no sé, un tal? No, tío, gracias, es que mira, yo tengo presión alta. Un whisky, güey. El whisky Te baja la presión. Sí, no, güey, pero pues, mira, no quiere entrar el alcohol, que el azúcar baja con, no sé, vodka. Entonces, para el padecimiento Cualquier que cosa. tú le menciones, el güey tiene un chupe que tequila para la gripa, que Bueno, va- sí. Pues mira, sí. precisamente tengo un fermento que te Ajá. baja el azúcar en la sangre y te baja también la presión en la sangre. Pues a ver, brincándole a temas más escabrosos, mi David, ya que Ok. uno encuentra esta estabilidad físico-emocional y espiritual a veces, porque va ligado, si yo me siento Van de de la mejor mano. humor, depende de tus creencias, pues tú te sientes más en armonía, llámele como quieras, ¿no? Ya sea que creas en la religión que sea o si no tienes religión, pues te sientes más en armonía con el universo. Empieza siempre uno a buscarle 3 pies al Al felino gato. y quiere uno indagar sobre la realidad. Y entonces, paso número 1 del bienestar, pues es que te cuides, que te estés alineado A contigo lo mejor como que hay un te paso sientas bien. antes, ¿no? O sea, más que indagar, sino que tú sientes de otra manera y empiezas a percibir, como decía David, ¿no? Tu estado de ánimo cambia y empiezas a percibir otro tipo de cosas, ¿no? Sí, Que al y ya final de también hace cuentas- uno cosas que alteran tu percepción. Exacto. Y te empieza, o sea, ahí te empieza a dar conciencia y al darte conciencia te empiezas a dar cuenta de que necesitas trabajo espiritual. O sea, sí, el trabajo material lo necesitamos. ¿Por qué? Porque tenemos un cuerpo material, entonces Sí, sí. tenemos que trabajar materia, o sea, trabajar en algo. Hay que tragar y hay la que comida hay que cuesta, comer, ¿no? Así y hay que que levantarse temprano a chingarle en algo, ya sea desde tu milpa, de tu sembradío o hasta la empresa o en la dirección que estés. O sea, hay que chingarle en algo, eso es un hecho. Que hablábamos de algo bien importante, la glándula pineal. Ajá. A ver,
hasta donde sé, lo poco que sé, es que tenemos cultos ancestrales a esa glándula que está considerada como la parte del cerebro que nos permite tener estados naturales alterados de conciencia o, entiéndase, de apertura. Es que utilizar la palabra alterados puede predisponer a quien escuche a que crea que lo que estás haciendo es pachequearte. Y no, hay un montón de culturas separadas por un montón de tiempo y un montón de distancia que llegaron a las mismas conclusiones. Claro. Hay un documental bien interesante en donde te ponen cómo este es, pues no quiero llamarle culto, sino más bien como una especie de tributo que le rinden a esa glándula como apertura hacia la espiritualidad profunda, que hay esculturas en el Vaticano, en Roma, en los egipcios, y te van explicando, mira, en realidad el ojo de Ra, si tú partes a la mitad de un cerebro humano, en la parte en donde está el globo negro, cerca del bulbo raquídeo del cerebro, en esa parte está la glándula pineal. El centro del ojo de Ra en realidad es una representación gráfica de que en algún punto los egipcios les dio por la disección y dijeron, Mira, ¿qué hay ahí? Ahí está esta fregadera que te permite ver lo que no se ve de primera lo que vista. no se ve. ¿No? Lo que no se ve. Y hay un proceso supuestamente natural, que yo creo que no es tan natural, que a partir de los 15 años a los 25 se calcifica y deja de funcionar. Que de hecho, si tú le preguntas pues, a una buena cantidad de banda que son neurólogos, ¿para qué sirve? Te dicen que para ni madres. Que para nada. Para nada, que es como una especie de apéndice. Yo dudo mucho que un bicho como nosotros, que tiene pues por lo menos unos 70 y tantos millones de años de evolución previa, traigamos colgando tantos vestigios basales que no sirven para ni madres, ¿no? Sí, ya perdimos colas, ya perdimos pues sí, una cosa pelo, son ya las perdimos dos vértebras del coxis, pero pues entonces, hay cosas que sirven para algo. Exacto. Ahora, parte de estos alimentos, parte de ciertas otras sustancias, por ejemplo, hay venenos de sapos, como lo que platicábamos, que vuelven como si fueras una maquinaria oxidada, vuelven a darle como un chingadazo. Como que la aceitan y la reactivan. La aceitan, ¿no? Y la reactivan. En palabras de Juan Matus, en los libros de las enseñanzas de Don Juan, a Carlos Castaneda le da plantas alucinógenas, le da peyote, le da psilocibe, le da, ¿cómo le da? Hierba del diablo. No me acuerdo cuál era el hongo que le decía el humito. Y él decía, es que yo te doy esto porque no es forzoso, depende de la persona y tú eres muy cuadrado, cabrón. Tú estás lo que sigue de oxidado y te tengo que dar esto para que entiendas que hay otras cosas y te sueltes, después ya no las vas a necesitar. Entonces, como que necesitas abrirte, tus sentidos necesitan otro tipo de estímulos, ¿no? Pues o sea, como que estás muy clavado. Que traes, estás muy clavado con lo que, yo ya sé que es la vida y sé que esto es lo que entra en esta caja. Una onda... Pues, no. Simpaticona que decía que nosotros éramos un huevo de energía con una cosa que le decía el punto de encaje. Decía que todo el universo era un montón de fibras, cosa que me parece simpatiquísimo porque encuadra con la teoría M de las cuerdas. Y depende en dónde esté ese punto de encaje dentro de tu huevo luminoso, es la sintonía, como si fueras un radio, el FM que agarras, ¿no? Y la mayoría, pues, estamos sintonizados en la misma loquera y por eso nos entendemos. Por eso nos entendemos. Pero si lo mueves tantito, él decía que incluso podías modificar no solo tu percepción, tu conciencia, sino percibir a otras entidades inteligentes que están aquí que no ves y modificar tu forma humana, que es lo que los nahuales harían, hacen. ¿no? Sí, tienen tanto poder que pueden modificar su cadena de ácido desoxirribonucleico, la modifican y ¡pum! Se transforman en otra cosa. Pero eso ya es mucho. Entonces, quisiera poner un primer paso ahí, mi Dave. ¿Qué experiencias has tenido tú en esta onda de destrabar tu percepción? Pues sí he tenido. Y así como de las más significativas fue con el yagé. ¿Ese qué es? Es como una mezcla de ayahuasca. Tiene ayahuasca, pero tiene otras plantas. O sea, el remedio ayahuasca es uno y el remedio yagé es otro, pero los dos tienen la liana, que es la ayahuasca. Pero aparte, cada una se combina con diferentes plantas. Lo que hacen estas plantas, o sea, si tú consumes el ayahuasca así directa, no te pasa nada. ¿Por qué? Porque las enzimas de tu microbiota van a digerir el ayahuasca y ya. Pero lo que hacen las otras plantas es que inhiben esas enzimas y entonces el ayahuasca ya entra, el DMT.
Ok. que es la sustancia activa de la ayahuasca. Ujú. El DMT, que es la dimetriptalamina, Ok. esa sustancia nosotros la tenemos en nuestro cuerpo, naturalmente. Sí, Nosotros sí. la segregamos naturalmente, pero solamente 2 veces en nuestra vida. Digo, cuando no consumimos alguna planta maestra, solamente la segregamos 2 veces en nuestra vida. Cuando naces y cuando te mueres. Segrega tu glándula pineal DMT. Entonces, eso es para que no sea tan traumático lo que vas a vivir. Y dicen los que saben que es como para ya conectarte directamente con el mundo espiritual. Es lo que te iba a decir. O sea, híjole, pues suena eso, ¿no? O sea, si es cuando recién llegas y cuando ya te vas a ir al carajo, que eso se activa, pues más bien suena como el cóctel de bienvenida. Y Claro, y el cóctel me de siento en despedida. el cóctel de despedida, ¿no? Digo, vas a tomar el avión, pues ahí está su copita, compadre, Ajá. y ahí lo estás esperando, Ándale. que eso va hasta el carajo. güey. Entonces, el proceso empieza de esas plantas cuando tú estás vivo Ajá. y experimentas la muerte. No es lo mismo Ok. saber que todos nos vamos a morir, ¿verdad? Sí, o sea, todo el mundo lo sabe. Sí, pero vívelo en vida. Wow. Pero Entonces, eso es lo que se hace- simula. eso lo- o sea, lo simulas al consumir ese tipo de Yo hablo desde mi sustancias. experiencia y eso Ok. fue lo que a mí me pasó, pero yo también he escuchado otras experiencias de otras personas y es similar. Hay unas que son totalmente diferentes, pero depende del proceso que también esté viviendo uno, ¿no? Ok. Pero yo cuando estaba entrando en esa vibración, que es como una vibración, y el mundo espiritual, pero también el mundo espiritual no es como entrar a una sala y ahí está todo el mundo espiritual, no, ahí también hay niveles. Ok. O sea, hay niveles, también hay, y en cada nivel también tienen sus entidades. También hay entidades que A ver, son a ver. tan poderosas que pueden subir y bajar. Pero a ver, bueno, antes de, porque ya nos estamos metiendo en temas ya muy densos, por eso yo sabía que íbamos a llegar a este punto. Pero a ver, ¿tú cómo llegas o cómo accedes a esa sustancia? O sea, ¿quién te platica? ¿Dónde está? A ver, platícanos, ¿cómo fue el...? Siempre desde tu viaje, niño tu tuve experiencia. como que La el hambre inquietud. de que había algo Ajá. diferente, algo más que ofrecer esta realidad. No solamente, hablando del tema espiritual, no solamente la religión, ¿no? Sí. Entonces, como no me llenaba ni nada, siempre estuve en busca de otras cosas. Y afortunadamente llegué a un temazcal alguna vez y de ahí se abrió la puerta hacia todos lados. Porque Ok. era un temazcal de nativos, o sea, así era de tradición, no era un Ok. temazcal de spa. Entonces eso me fue abriendo a otras ceremonias y así fue llegando las Pero para medicinas. empezar a contextualizar, o sea, esto no es algo que tú fuiste solito y encontraste la planta, o sea, esto ya es algo guiado, esto ya es algo que alguien te está enseñando y que te va enseñando ese proceso, ¿o cómo es? Sí, bueno, la gente que maneja estas medicinas, estas plantas, Ujú. pues no es gente que está experimentando. Ellos ya desde, Ya lo saben. tienen sus ancestros, tienen cientos, en algunos como los Wixárika, miles de años que ya manejan eso, o sea, no están experimentando, ya se la saben ellos. Hay todo un proceso. En ese tema. Sí, claro, o sea, no es un fin lúdico, le dijeran los chamanes, un camino del aprendizaje. Sí, Y a veces el camino del aprendizaje, como vuelvo a citar a don Juan, decía que lo controlaba el espíritu. el ¿no? espíritu. Entonces, Que es algo similar a lo que en el catolicismo es el Espíritu Santo, que es como esta intención del universo o de Dios de, Sí, una güey, guía, ¿no? este es tu camino Claro, y ajá. aunque no me lo pediste, mira, venga, por aquí. que al final de cuentas, pues el final de cuentas, o sea, el objetivo primordial es evolucionar. Y si uno evoluciona el que va atrás. Y si el que va atrás evoluciona, el que va atrás también. Entonces, es como una conciencia que se va haciendo colectiva. Y entonces, pues todos van despertando. Ya ves que Ok. hay corrientes del espiritismo que dicen que venimos en grupos y que estamos destinados a conocernos. O sea, Claro. que en algún punto, a lo mejor yo tardé 46 años en conocerte, Ajá. pero te tenía que Ya conocer. está güey. destinado. Y Venimos en el entonces- mismo paquete. Exactamente. Entonces es como esta misma ola en donde vienes, estoy surfeando y pues si tú te alivianas, Se alivianan por todos. eco, los otros, quieran o no, se alivianan también, ¿no? Oye, y eso pasará al está revés, chido. que alguien la cague y te jale, aunque tú no quieras a la Pues, mierda. Pues sí. Espero que no. Yo pienso que sí. Sí se puede dar, ¿no? Pues, Pero bueno, también. al final de cuentas, para eso, ahí está los beneficios de venir en colectivo, ¿no? O sea, yo creo que al final Pues de sí, cuentas... pero pues bendito sea el intentarás- Señor, no me tocó el colectivo de Bueno, sí, eso. Híjole, uno nunca sabe, viejo. Luego de repente la gente da cada sorpresa. Entonces- El pintor austriaco. el pintor austriaco. También yo pude haber ido solamente a un temazcal y, ¿sabes qué? Esto no es para mí, pero también Mames. es esa hambre que uno trae. O
sea, como esas ganas de, ¿sabes qué? No me voy a quedar con lo que me ofrece esto, hay que buscar algo más, ¿no? Tiene que haber algo más. Claro. Entonces, una cosa me fue llevando hacia la otra. Oye, así tal cual. Y en esa experiencia que tuviste, me llama mucho la atención que tú dices, es que esto se siente morirse. O sea, ¿qué te pasó que tú dijeras, güey, es que esto es lo que, Esto es lo que va a pasar, sé que me va a pasar, te o puedo, lo que vas- te A puedo ver, a decir ver. que desde el primer momento en que abrí los ojos en esta realidad cuando nací, hasta ahorita el momento presente es lo que más me ha impactado eso, darme cuenta de eso, de que Ok, sí existe pero- otra realidad y que al morirte, lo que tú crees que eres, ya no eres, o sea, el ego se disuelve. ¡Bum! Sí. Entonces, yo platicándolo, pues a lo mejor tú tienes una idea, pero ya vivirlo es otra cosa. Sí. O sea, lo que tú Sí, sí, viviste desde el primer momento, desde que estás aquí, lo que has visto y todo, ya no está. Ya lo que tú creías que eras, ya no está tampoco. Ok. Entonces- Muchas religiones sí lo manejan así, o sea, lo mencionan, pues, la claridad. No me acuerdo, en el judeocristianismo también tienen un momento que dices, ok, cuando vas a llegar, vas a tener el momento de la claridad absoluta. O sea, ahí vas a ver a través de los ojos de Dios y Todo, entonces y vas a ahí ya entender, ¿no? te vas a entender que eres parte de todos. De todo. Todos son Y todo es lo tú mismo. Tú eres todos. Y tú tienes esa percepción, o sea, a final de cuentas, llegaste Llegué a a eso. esa, pero fueron varias como ceremonias. Ok. Y en alguna de ellas, yo pregunté, ¿quién está atrás de esta realidad? O sea, de esta escenografía. ¿Quién pero es? ¿Qué es? ¿a quién le preguntaste? A la medicina, al viaje. Te respondió. Claro. Por empezar, empecé a ver en el viaje, en la alucinación, Ajá. empecé a ver como unas cuadrículas que las pasaba, pum. Las pasaba las cuadrículas, como unas cuadrículas de luz. Habían como muchas formas como geométricas, por así decirlo, como fractales, pero con un movimiento natural, como Ok, hierba creciendo, así como moviéndose, así como ritmo nada acelerado, ¿no? Ok, Todo en ritmo sí. natural, así como una planta armonía, creciendo, ok. una enredadera, algo así, todo era así, pero todo era neón. Entonces me acuerdo que yo empecé a sentir algo enorme que venía, pero era más enorme que no me cabía ni en el pensamiento ni en los ojos, o sea, nunca lo pude ver, pero con sentirlo tuve. Es como estar enfrente de esos, como de las cosas más impresionantes así en mi vida que he visto, ¿no? Porque no le puedo llamar Dios porque es como muy limitante. Ajá. O sea, el concepto de una religión, o sea, Sí, se no, quedaba chico. era a muy, lo era que tú muy dices. limitante. Entonces, pues me surré, haz de cuenta que de miedo, porque dije, esto está enorme. Yo sentía que algo venía y, Pero sí sentiste miedo. o sea, No sentiste, impresión, ay, miedo. una tranquilidad No, de estar no. en presencia de esto. O sea, Porque fue lo ¿Tu que yo primer- pedí. ¿Quién está? ¿Qué está atrás? Esta cosa no tiene forma humana, no tiene. Yo le llamé el gran espíritu, sí, el gran espíritu. ¿Por qué? Porque cuando me di cuenta, todo lo que había material que yo podía ver y podía sentir y todo, era eso. Tenía esa vibración de ese ser que estaba ahí, de esa cosa, de ese gran espíritu. Todo era eso, todo, hasta las cosas que no nos gustan, las cosas más horribles que te puedas imaginar. Lo más horrible que te puedas imaginar, eso también es eso. Es ese gran espíritu. La basura, la contaminación, los asesinatos, la violencia, todo forma parte es de eso también. O bueno, o está hecho de Está eso, hecho ¿no? de El- eso, el de ese Manon, gran espíritu. El éter, Todo, águila, las flores, el agua, No, el pero a veces viento. estos términos que Sí, le sí. ponen, ¿no? Que es El gran Como arquitecto, alquímico, lo alquímico, ¿no? De lo güey, alquímico, el ándale, éter. es el- la fuente total. No sé si has leído alguna vez, hay un cuate que se llama, si mal no recuerdo, no me fusilen si lo voy a recordar mal, Neil Donald Walsh, el que escribió Mis conversaciones con Dios, o Cartas con Dios, algo se llama. Es un cuate que cae en la indigencia en esta crisis inmobiliaria de los gringos y termina, él era locutor de radio y termina viviendo en una casa de campaña en un parque, güey, así en el bosque se va ahí con los osos. Entonces, en la desesperación, le habla a Dios y le dice, güey, es que estoy hasta la madre, qué mal pedo, si estás ahí, si existes, contéstame. Y en su mente le contesta. Y entonces, Conversaciones con Dios se llama. Y entonces empieza a escribir unos libros que irónicamente lo sacan de la pobreza, lo vuelven figura mundial, bla, 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 en donde platica con Dios. Y está muy curioso una parte en donde le dice, pero tú eres lo bueno, ¿no? Y le dice, no, chiquitito, yo soy todo. Todo. Lo peor que puedas imaginar, lo más perverso, lo peor del universo, y soy Ahí lo estoy mejor. yo. Englobo todo. Y él entra como medio en pánico. Le dice, no, espérame. Entonces, ¿con quién estoy? Estoy hablando con el diablo. Y dice, pues si quieres. Sí. También. Soy también ese. Yo soy todo. Yo soy.
Si el bueno y el malo tienen cara y jugaran fútbol, yo soy la cancha en donde están jugando. Entonces, pues soy lo que quieras con el que quieras hablar. ¿Tú quieres hablar con el bueno? Pues bienvenido sea. Por eso fue que te quedó tan chica la percepción de Dios, ¿no? Como lo concebimos. Sí, como lo definimos las religiones. Sí, así pero Dios es toda quedó pureza, bastante toda pequeño. bondad, el Padre, el protector, pero pues no te dicen... Es que de por sí es un concepto todo, limitante, como dices tú, ¿no? Ya ves cuando le preguntaron a Neil deGrasse Tyson, al astrofísico, al astrofísico del cosmos, dicen, ¿crees en Dios? Y dice, a ver, espérame tantito. Primero, eso es una cosa demasiado ambigua. Para ti, ¿qué es Dios? O sea, a lo mejor para mí Dios es una cosa bien distinta para mí es ti, otra. Entonces, como no es un estándar general, no te puedo decir sí o no, porque mis conceptos que engloban a lo que creo yo que es Dios, entonces ya el güey ya explica más o menos lo mismo que Einstein, ¿no? Yo me gusta el Dios de Spinoza, que más bien es la intención y el cauce del universo, ¿verdad? Si es eso, sí. Si ya me dices que es un cuate que está en un trono revisando si me masturbe o no, pues eso no, güey. ¿No? Si marcaste al 555, te iba a ir bien, ¿no? Lo compartió 6 veces, sí le quito el cáncer a este. Le dieron 10 likes. Entonces, esas experiencias te van como abriendo procesos o sea, claro. Hablando otra vez como esta muerte del ego de cuando estás, pues, puesto, ¿no? Entonces, no es lo mismo saber que te vas a morir que sentir que te vas a morir. Entonces... A ver, pero donde yo todavía no caigo es por qué lo asociaste al sentimiento de morir, güey. Porque o sea, una cosa es, sí, o sea, visualizarte en esa situación, pero decir, güey, este es lo que va a pasar cuando efectivamente me vaya. ¿Por qué? ¿Qué te hizo sentir eso, güey? Porque ya no era nada de lo que ya estaba, o sea... Lo que yo creía que era, ya no estaba nada de eso. O sea, es que no sé si eso se siente morirse, pero a mí esa sensación me abrió otros procesos, ¿no? O sea, de cuando ya estás acá, te das cuenta y dices, bueno, realmente las cosas, tener tanta materia, tanto dinero, realmente es necesario para ser feliz o para estar... Hay un chingo de gente que tiene un chingo de dinero y es lo único que tiene, no tiene otra cosa más que dinero. ¿No? O sea, al rato no saben hacer. Hay gente tan, ¿cómo dicen? Hay gente tan pobre que lo único que tiene es dinero. Entonces, por eso hay gente o artistas que llegan a la fama y todo y están vacíos y terminan dándose. ¿Por qué? Porque eso que te dice, que no estás haciendo trabajo espiritual, solamente te estás enfocando en la materia. Y para llegar a un estado equilibrado tienes que hacer trabajo espiritual también, pero también tienes que tener materia. No solamente pura materia, porque si solamente es pura materia, te hundes. Entonces tienes que tener la contraparte que haga equilibrio. Hay varios tanatólogos que han hecho, hay una chava, un señor que hicieron un estudio de tanatología, les voy a dejar la imagen del libro aquí en el programa, que estuvieron estudiando a varias personas con experiencias cercanas a la muerte. Y ahorita hay un cardiólogo español también que se está clavando muy cabrón porque encontró varias evidencias de gente que sí, no era una pachequez ni una alucinación del cerebro apagándose. Vieron cosas que estaban sucediendo en otros cuartos cuando se murieron. Y este cuate le choqueó mucho de que, güey, o sea, es que esto no hay otra manera de explicarlo más que la conciencia no depende del cuerpo. Entonces se clavaron mucho en ese pedo. Y una constante que hay, cuando viven este estado de claridad las personas que se murieron un ratito, es que lo encuentran muy satisfactorio, muy relajado. Sí, o sea, nadie no dice, se quieren regresar, güey. No. A la mayoría algo grande y enorme les dice, no, güey, todavía no, te regresas. Pero ellos cuando sienten eso dicen, a la mierda, no me regreso. No Esto está, ¿te pasó, güey? Pues no tan así, pero sí me di cuenta de que pues, realmente esto no existe. O sea, esta realidad es una ilusión que conforme vamos pasando el tiempo, nada, o sea, todo siempre se está moviendo, nada está estático. Es una estación, ¿no? En la cual nos vamos moviendo de estación a estación y ahorita estás en un punto, pero pues... Aunque estés meditando así en un lugar tranquilo y todo, esto va a madres. O sea, si lo ves a través del universo, esto va a madres. Sí. Y tú estás en un campo tranquilo así meditando, pero va la vida a madres y no se detiene. No se detiene, eso, o sea, no se detiene. Y entonces no te pasó esta onda de, qué rico, yo aquí me quiero quedar. No, porque ya mi proceso empezó más bien en el desapego. Ok. O sea, yo estaba en ese como proceso, darte cuenta o sea, ¿sabes qué? Necesito más trabajo espiritual. Ok. O sea, fue más bien en eso, no como en lo de, ya no quiero regresar, no, porque realmente pues no me morí, sino es como, o
sea, esa sustancia lo que hace es como que simula tu muerte. O sea, mira, Ok. si cuando te mueras te puede pasar esto y puedes sentir esto. Sí, o Pero sea, tú acá en la mente lo relacionas, o sea, directamente como que te moriste, ¿no? Yo nunca vi ni a mis seres queridos, ni vi las nubecitas así como del cielo que pintan, Ok. ni un santo me recibe, nada de eso, nada de eso. No, al contrario, era como estar, como si yo fuera una bola de luz flotando en el espacio. No había ni pies, no había ni No había piso, nada. ni Nada. paredes, ni había techo. O sea, era un infinito. Era como estar parado así en la orilla de un precipicio, pero enorme, así del tamaño del infinito. Wow. Entonces no había nada Órale. arriba y ni nada abajo, ni nada a los lados, y yo no era lo que yo creía. Entonces eso, o sea, como el tomar un proceso de pensamiento de mi familia, de pues la vida que llevo aquí, ¿dónde está? ¿No? Ya no está. Bueno, que también para eso sirve el uso de las plantas. Yo me acuerdo mucho en esta onda de Castaneda, con los yaquis, que le decía que la misión era romper el molde del hombre. Y entonces tu molde, pues es como más o menos el fenómeno que tenemos con la pareidolia. El cerebro trata de procesar lo más eficientemente que puede las imágenes, entonces a veces encuentras formas Caras, ¿no? en Sí, donde en no cualquier están, porque es tu forma, cerebro ¿no? trabajando Tratando en de- chinga, tratando de alivianarlo. Entonces lo que decían estos cuates es que hay cosas que no tienen una forma física que tus sentidos puedan percibir tal cual lo es. De hecho, él decía que hay conocimiento que no se puede conocer y no se debe conocer. Y entonces, tu cerebro cuando se aproxima a eso, depende de ti cómo lo vas a percibir. Sí. Por eso hay gente que lo ve como un anciano, hay quien lo ve como un infinito, que depende que tú eres el molde del hombre, le decía. O sea, depende de tu De tu formación, formación. cómo vas a pues, tratar de dar Sí, forma. es donde a se esa liga eso, como lo que ¿no? decía David, ¿no? Hace rato, de que, o sea, también depende de lo que traes, ¿no? De cómo estás preparado, de cómo pues, te has manejado en tu vida y hasta dónde te dan tus experiencias para interpretar que hay un común en denominador ese momento luego, lo que estás que experimentando, ¿no? hay quien la agarra a gacho. Yo había visto N cantidad de documentales en donde sacan las experiencias cercanas a la muerte. Y entonces el 90% de la gente es independiente de religiones, ¿eh? Ujú. El túnel, bueno, la flotadera primero, que es Ujú. como una especie de viaje astral, el túnel, las presencias, algunos los identificaban como Familiares, familiares, ¿no? otros nada más como, pues ahí hay alguien, quién sabe entes quién que chingados andan es, por ahí. la lucesota y esta conciencia que se dice al carajo. Pero una vez vi un documental bien interesante en donde esa gente no veía eso. Y independientemente de la Infierno, ¿no? religión que tuvieran, se parecía a la descripción del infierno. Mm. Eran masas gritando, una cosa que parecía fuego, entidades hostiles. De hecho, había un güey que en el documental había sido corredor de bolsa en Wall Street. Ujú. Dice, yo fui muy malo, yo quebré Sí, empresas a propósito, acababas hice con- chingaderas. Y el güey se muere de un infarto, le pasa eso y una de las voces le dice, no te vas a morir, te vas a regresar. Solo queríamos saber, que te queríamos enseñar a dónde vas a venir, cabrón. Te vas a estar esperando aquí. Y el güey regresa. Le cambió la conciencia a Sí. ese compa. Le aplicaron la de John Algo Wick, así ¿no? me pasó a mí. Y este Algo güey así. llega a pedirle perdón a toda la gente que jodió, Sí, güey. güey, Llega a sí. regalar todo su dinero. Se transforma en Robin Sí. Hood, ¿no? Sí, Ahora, Le dice, no, empiezas, ni le madres, empiezas a ver güey. el valor real a las cosas que realmente tienen valor, no a las cosas tan banales que normalmente te dicen que tienen valor. No, o sea, ya no hay alguien que te esté diciendo, oye, esto vale, no. Tú ya sabes que eso es la conciencia, tú ya sabes, no hay o sea, ya no necesitas tus 10 mandamientos, no, ya con conciencia tú ya sabes Ujú. qué sí y qué no. O sea, no necesitas a alguien que te esté diciendo aquí qué hacer y qué no hacer. A ver, pero bueno, eso ya se me hace como que un paso muy extremo, ¿no? Porque dudo que, la verdad, la gran mayoría de la gente nunca va a tener acceso a ese tipo de experiencias, güey. ¿Qué crees que es lo que sí pudiéramos estar haciendo para de alguna manera entrar en ese camino de llevar una vida un poquito más sana, más conectada con pues, lo espiritual, con lo que realmente tiene un poquito de valor, güey? ¿Dónde pondrías tú un punto de decir, a ver, güey, pues si es necesario, pues ya, bueno, ya establecimos que la alimentación La base. es la base, ¿no? ¿Qué otro punto podrías decir, sabes qué? Por aquí Meditación. se puede ir, también. meditación, Respiración a ver es cómo. la base. Ahora resulta que no sabemos Yo no soy ni yogi ni Ajá. hago meditaciones de respiración Pero- ni nada, pero sé que la respiración es la base, o sea, de todo. Ajá. Hasta inclusive de cuando estás bien medicinado con alguna cosa que te estás sintiendo mal, la respiración es la que te va a mantener tranquilo. Ujú. Voy a entrar a otro tema, pero que está relacionado. Dicen que en otros mundos, en otros universos,
que les llaman como que son planetas que no son selva, son planetas equilibrados. Por cada uno que vive, que nace, se muere uno. Entonces todo está equilibrado. Entonces nunca uno está arriba del otro. Siempre todo está bien. Siempre hay comida para todos. Siempre está todo para todos. Entonces eso no pasa aquí. No, aquí es un cagadero. Aquí es un cagadero. Entonces aquí o sea, el estar aquí en esta vibración está fuerte, está pesado. Por eso nuestra alma tiene que descansar en la noche y dormir, porque no aguantamos tanto tiempo estar en esta vibración que es pesada. Es muy pesada. Pues eso está bien interesante, porque más o menos es esta misma onda de que la ensoñación que manejaba Don Juan, que él justo eso le decía. No, es que necesitas un punto en donde parar. Y es una especie como si te metieras a internet, en donde puedes navegar. Algo así. Y te puedes hasta encontrar con otras conciencias. Y eso lo hacen a los taitas del Yajé, los hacen los huicholes, bueno, los huirraritari, que son los huicholes, ¿no? Que, bueno, coloquialmente le dicen huicholes, pero son huirraritari. Y ellos hacen eso, o sea, cuando quieren arreglar algo en el mundo espiritual, ensueñan. Y de hecho, hay tribus, por ejemplo, algunas tribus de Australia que se comunicaban con algunas tribus que también enseñaban. Entonces, estaban divididas por miles de kilómetros. Y ellos en los sueños se comunicaban y oye, mi tribu hace esto. Entonces, se comunicaban así. O sea, eso de alguna manera justificaría, por ejemplo, el hecho de que dicen, oye, ¿por qué hay pirámides en México y hay pirámides en Egipto y están alineadas con una constelación si nunca se conocieron, si pasaron miles de años entre una y otra? O sea, a final de cuentas, ese nivel de conciencia sí se podía compartir, o sea, sí hay un espacio o sea, hay un conocimiento general, ¿no? O sea, yo puedo llegar a la conclusión yo puedo llegar a hacer penicilina independientemente de dónde yo me encuentre. O sea, es un proceso que me va a llevar a un resultado. Sí. No importa en dónde estés. Entonces, varias civilizaciones, es que eso es lo chistosón, porque justificamos cómo varias civilizaciones llegaron a las mismas conclusiones. Por ejemplo, los egipcios y los mayas le fallaron por muy poquito. Sabían primero que la Tierra era redonda. Su cara, terraplanistas. Y sabían técnicas para medir que eran muy simples. Una era un palo, güey. Palo y la luz del sol. Para medir la circunferencia. Esas las damos por buenas. Pero esas mismas civilizaciones llegaron a conclusiones espirituales bien interesantes y convergen en los mismos conceptos. Y eso lo pasamos por alto. Decidimos que como es espiritual, entonces pues eso sí ya no, ¿verdad? Marihuanadas y eso no sirve. Y no mames. ¿Cómo es posible que mayas, aztecas, egipcios, fenicios, asirios llegaron a la misma conclusión? Pues no eran idiotas ni alucinaron con la misma, nunca se conocieron, no estuvieron ni en el mismo tiempo ni al mismo lugar y llegaron a la misma conclusión. Y no usaban ni siquiera, unos usaban plantas y otros ni siquiera usaban las mismas plantas. Exactamente, tenían unos enfoques bien diferentes. Ahora, conectarte con otra persona a distancia fueron de los últimos experimentos, por ejemplo, de Jacobo. Sí. Es el único que encuentras en los disclosure papers de la CIA. Y ahí se dieron cuenta de que pues sí se lo llevaron a trabajar. Yo ya le fui a gritar al área 51. Ándale, ¿no salió? ¡Suéltenlo! Sí fui a hacerlo, güey. Sí, fue hace poquito fue a Las Vegas y se fue al área 51. ¡Jacobo! Y fue mamón. No. Dejó, ¿qué dejaste? Dejé un cartel de Se Busca. Se Busca. 3 pies al gato al servicio de la comunidad. Jacobo, no vamos a dejar de buscarte, aunque nos puedan meter un plomazo en la cabeza. Jacobo Greenberg, si lo han visto, dicen que trabaja en el sótano de De hecho, actualmente estoy dudando si realmente me regresaron a mi Armando y no es un reptiliano o algo. No. Ay, por pasado de lanza le digo, no, ¿dónde vas, güey? Si me ves comiendo moscas. ¿No? Sí, pero pues eso está bien interesante, ¿no? Y uno de los experimentos que hacían estos cuates, que fueron en los últimos, que en ese sí estuvo involucradón mi abuelo, es que tenían un cabrón en la India y otro aquí en México, y entonces les daban, metidos los dos con electrodos en la cabeza, le daban una estimulación al de aquí, y el de la India tenía que decir en dónde le estoy tocando a este otro cabrón, y el otro estaba tratando de transmitirle la información, y sí la captaba, güey. Otro del que casi no hablaron, no sé por qué, que mi abuelo me contó que en ese entonces estaban tratando de hacer, fue con éxito, y lo lograron, desviar un haz de láser meditando. Y lo lograron. ¿Desviaron un haz de láser meditando? En el laboratorio de la UNAM que tenía este güey, tenía toda esa información. Es que ahí está muy escabrosa la cosa, güey, cuando este güey
se murió, Sí. llegaron unos vatos a hacer un desmadre. Más de uno de mis parientes, no quiero hablar mucho de ella porque ella sí dice que a la verga y ella no quiere decir nada, pero tengo una pariente por ahí que ella le manejaba ciertas cosas a este güey y estuvo cuando fueron ahí a hacer su saqueadera pues entre gabachos y mexicanos. Ajá. Y pues vete a saber qué carajo se llevaron. Claro. No estaban los discos duros, desmadraron un montón de Todo. carpetas. Y después de tiempo, si tú te metes a esos papeles de la CIA a buscarle, hay un estudio de comunicación telepática hecha por Jacobo para la CIA, para los gabachos, cuando él nunca lo admitió y está a destiempo. Supuestamente lo terminó de hacer cuando ya no estaba Ya no activo. está. Ya lo habían desaparecido, ¿no? Se Sí. llamaba algo del potencial de transferencia o el transferido, algo así, Él decía ¿no? que había una latiz general, latiz. que era como un Es el enrejado. o el exactamente. La celosía, ¿no? Que le llaman. Ese enrejado creo que es el que El pasé que viste, cuando... Porque a mí esa medicina, no, o sea, me daban y no me, las primeras veces no me pegaba. Ok. O sea, nada más me mandaba o vomitaba o lo que decía. Primero me estaba Sí. limpiando, pero entonces ya cuando me pegó, vi esa retícula así cruzarla. La crucé totalmente. Pues se siente como medio la analogía esta de la Matrix, ¿no? Sí. Como que en Estaba una de pensando. estas esto es una especie, pues bueno, volviendo a que ya alguien lo había pensado antes, los hindús decían que todo esto era el sueño de Shiva. El sueño de Era Shiva. uno de los sueños de Shiva y que pues, en algún momento esto iba a despertar despertar y adiós. y otra vez. Y vuelve a iniciar Y otra vuelve vez. a iniciar otra vez. Ya. Sí, los ciclos dentro de los ciclos, ¿no? Que, por ejemplo, los mayas, creo, los aztecas, tenían lo del Los quinto soles. sol, ¿no? Sí. O sea, dicen que nosotros somos los hijos del quinto sol, pero ya había habido 4 soles 4 anteriores. sí. Y los 4 con humanidades. Sí, que ahí había hay un errorcillo muy común que creían que después de este se acababa todo. Y No, en realidad, era pues un no es eso. Lo que pasa reinicio, es que. ¿no? No, es que hay un montón de códices. Por ejemplo, esta onda del 2012 que traíamos de los mayas, es porque, si mal no me equivoco, no me vayan a quemar en leña verde, el código Dresden, ajá, Desde pues fue de lo poco que sobrevivió acá mis parientes gachupines, güey, se hacían fogatas con eso, güey. Sí. O lo veían y, hombre, que echaste al diablo, güey, a la mierda, y hacían fogatones. Entonces, no sabemos qué tanto le pusieron en la madre, era comparable a la biblioteca de Alejandría, lo que Y se vinieron a chingó darnos su madre aquí, güey. información importantísima, así de medicamentos, de Sí. mezclas para hacer piedras, o sea, se chingaron Cosas mucho encabronadamente de ritos, geniales, güey. de todos de ceremonias antiguas, porque pues todas las ceremonias de antes, o sea, más bien todas las culturas anteriores eran culturas solares, o sea, todas le rendían culto al sol. ¿Por qué? Porque pues en esos momentos salías y ¿qué era lo que te hacía ver? Pues el sol. ¿Qué era lo que pintaba los colores? Pues el sol. O sea, si no salía el que sol, la vida era a través del sol, era a través no del se sol. concebía de otra manera. Y ¿sabes también qué otra cosa le atinaron bien chistosa? Sin tener observatorios avanzados, coincidían que los ciclos de transformación coinciden con los ciclos en donde nuestro sistema solar no nada más está girando alrededor de la Vía Láctea, sino que va haciendo esto. Y justo cuando pasamos a atravesar el eje de la galaxia es donde más estamos en peligro. Cuando se murieron los dinosaurios fue cuando- justo en en ese una momento. atravesadita, que no quiero alarmar a nadie, pero pues ya estamos. estamos en esas. Es más probable que te pegue un asteroide, que sufras un accidente astronómico que se lo cargue toda la chingada. Estos cuates sabían que en esos ciclos eran los ciclos de transformación en donde todo podía cambiar otra vez. Qué interesante que llegaran a esas conclusiones sin instrumentos de medición como Pues, los que tenemos pues ahorita, dicen ¿no? los que saben que la quinta humanidad se va a acabar con fuego, Sí. que con fuego y con terremotos. Entonces, pues, no es por madre. asustar a nadie ni nada. Aparte, pues la muerte es Para natural. que duerman ¿no? tranquilos, Para que ¿sabes? duerman tranquilos. Pero y no se pueden tomen- decir que no les advertimos, ¿eh? Desde el principio dijimos. Pero no pasa que nada, no. nadie se va a salvar. Nos vamos a ir todos. Cuando esto esté Ay. hirviendo, va a ser genial, ¿no? Porque el último pensamiento que van a tener es, y esto lo vi en un podcast. Ah, además, bueno, ya ha pasado, ya pasó en otras eras y no es la primera vez que pasa. ¿Hay algún tipo de conocimiento? ¿Tú crees que haya sido a través de experiencias como las que tú has vivido? O sea, ¿de ahí se llega a obtener cierto conocimiento o solamente se lo van transmitiendo? Es que bueno, al tú meterte al mundo espiritual, ahí también hay niveles. Y hay niveles para buscar información, es como entrar a los registros akáshicos. O sea, Justo eso te que iba a ya decir. está la Sí, información, ya ajá. está todo escrito. Ya solamente ve y búscala. Entonces,
Básicamente es eso. Sí, porque a veces uno dice, bueno, ¿cómo por ejemplo los egipcios creían tanto en la conservación de la energía y por qué tenían que poner las pirámides hasta arriba con ciertos cristales? Y Bueno, no es sé que qué, ellos ya esto? se comunicaban con otras entidades, igual que también pues todas las culturas ancestrales siempre tuvieron contacto con otras entidades. Unas fueron mediante las plantas, otras fueron pues contacto directo, ¿no? Porque hay entidades de esas que se pueden materializar y ser físicos o pueden ser solamente invisibles o no puedes verlos. O sea, a lo mejor no está tan se equivocado. mueven en frecuencias, tanto en altas como en bajas. O sea que Esos vatos ese rollo, por ejemplo, de que, ay, es que nos ayudaron los extraterrestres, digo, a lo mejor es una percepción muy reduccionista, ¿no? A lo mejor sí eran, como dices, bueno, entidades que pudieron haber sido físicas o no. Pues por estricta definición, si no es terrestre, es Extraterrestre. extraterrestre, ¿no? O sea, no necesariamente No, tiene sí. que venir. Lo que pasa es que tenemos un precepto cultural en donde creemos que un extraterrestre es un como yo, del futuro, Del futuro. con mejores juguetes tecnológicos. Ajá. Pero no necesariamente es eso. Hay un registro bien interesante de los egipcios en donde no me acuerdo bien de los detalles, se los dejamos aquí. Hay un relato del forastero y de repente les llega un cabrón que volaba y hablaba sin mover la ¿En boca. dónde? ¿En Egipto? Ajá. Que tenía los ojos muy grandotes, azules, y que no caminaba y te decía las cosas pensando. Si solo sazonas con que estos cuates tenían registros de entidades bien densas, por ejemplo, Aleister Crowley. Si tú ves a Aleister Crowley, en sus inicios era un chamaco Pendejo, snob, ¿no? atascado, que lo que quería era ser blasfemo y locochón. Ujú. Que el güey se va a Egipto y encuentra los pergaminos para despertar a Aiguas y Aiguas le dicta el libro de la ley, puta madre, es otro cabrón, güey. Sí. Pues es un güey súper sabio, era el brujo de cabecera de Winston Churchill, Bueno. o sea, pasa de ser el atascado que lo único que le gustaba era hacer orgías, a un tipo que de verdad sí tenía un conocimiento de cuidadito. Pues como Tesla y como varios de los mentes se metieron así, en cosas que ya estaban, o cabronas, sea, ya los contactaban otras entidades y les daban esa información. O sea, ya estaba destinado a que fuera esa persona, o hasta inclusive como el tío Fito, ¿no? Que Sí. a él le tocó ser el malo de la historia, así. O sea, ese era su papel en esta escenografía, Sí, era el papá. papel del malo, del tío Adolfito. Pues sí, No, ¿verdad? está Sí, canijo, ¿no? güey. Lo que negarle unas clases de dibujo a un muchachito puede causar, ¿no? Lo han aceptado ahí en la pinche. Para todos los universidad. papás que luego cuando sus niños llegan y le dicen, mira papá, qué bonito dibujo. Chulele el Ah, dibujo. sí, sí, sí. Qué no. bonito está. Sí, no póngalo en sabe, el- no sabe. Pónganlo Puede en el poner en refri, peligro a la güey. humanidad. Sí, ¿no? sí, sí, porque No eso saben qué rencores puede ha generar costado el nene. caro, ¿no? Entonces Ay, todos güey, esos no, no. personajes ya están como definidos. Tenía solamente. que ser, ¿no? Entonces, tenía que ser así. Entonces, pues pienso que algunas entidades sí meten ahí como información o algunos detalles ¿para qué? Para que esto avance, porque si no, imagínate un establo lleno de puras vacas, pues no. Pues hay un registro bien Ujú. interesante hablando del cuate del bigotito chistosón. Hay solamente un registro de un papa que ofició a distancia un exorcismo a una persona. No me acuerdo qué papa era el que estaba en turno en la Segunda Ajá. Guerra Mundial, pero era... Para los del partido. Aviéntate este ¿O trío. cómo? Era Gabriel Amort, que es el que Ajá. rediseñó el culto Sí, ¿no? romano del exorcismo. Ajá. Carol Wojtyla, que era Juan Pablo Juan II, Pablo y II. este papa, que no me acuerdo cuál era, hicieron sesiones de exorcismo después de conocer a Adolfín, porque decían que estabas hablando con él y atrás de él se Estaba alcanzaba a una ver chingadera. una cosa negra, una sombra ahí extraña, tenebrosísima. Eso está bien interesante y hay bien poquitos lugares en donde hablan de eso, De eso. pero bueno, hablando de los destinos, Hablando ¿verdad? de los los destinos destinos. ya. Pero bueno, yo creo que tenemos que hacer una segunda parte, ¿no? Sí, fácil, porque hay varias Segunda, cosas donde yo tercera, ya me cuarta, quedé con quinta. el cerebro acá de... Metió reversa y dijo, no, ya me tronó la realidad aquí, pero David, muchísimas gracias por venir a compartirnos pues, todas estas experiencias, güey. Sé que te quedan miles más, güey, porque pues, me las has platicado. Y que no algunas las vas a veces. platicar. Sí, güey. claro. Y que creo que ¿no? son Sí. muy, muy valiosos porque la banda, pues sí, pues sí, como que debemos destrabar un poquito lo que es la percepción de nuestra realidad, de voltear a ver otro tipo de cosas, ¿no? Entonces,
pues lo que tú nos planteas, pues la verdad sí está bien interesante. Sí, güey. pues más que nada para ofrecer algo diferente, porque Sí, lo exacto. que ahorita está aquí en la calle y sea el nivel de piso, pues realmente ¿qué más? no está ayudando en nada. Estos Claro. tiempos están demostrando que lo que creíamos que era la vida, que era la existencia, pues nomás Ya no nos es, está jalando, no. ¿no? O sea, Es el gran sueño. No, o sea, ver tanto sufrimiento y tantos problemas en el mundo, o sea, ver lo estresada que está la gente, ver con qué facilidad todo se puede ir al carajo. O sea, para mí es una prueba clara de que esto que estamos haciendo, pues no va bien. No va bien, ¿no? Entonces, pues ojalá que pues a la gente que nos esté viendo, pues sí les despierte ahí algo, ¿no? Les y que por lo funcione menos, para bien. ojalá, aunque nos digan, ay, trío de babosos, no. Bueno, está bien, compadre, está bien, comadre, vaya, búsquele, así como David lo ha dicho mucho, ¿no? O sea, pues es ir a investigar y tener esas ganas de decir, ok, pues la cosa, si lo que estamos diciendo aquí no les resuena, no les vibra, pues busquen. La verdad ¿no? es responsabilidad de quien la busca. Así es, y con mucho gusto los leemos en los comentarios, déjennos sus opiniones. Nadie tiene la verdad absoluta. No, Claro, Viva no. su vida. No estamos diciendo, Cuestiónese todo, Cuestiónese todo. búsquele, sí, o sea, Rásquele, búsquele. quiere todo facilito, pues no, ni madre. Pues mi David, pues muchísimas gracias, pues Armandux. Vámonos a reflexionar en posición fetal a nuestras camas. Hagan unas No, yo voy a llegar a prender el agua y... unas respiraciones y a ensoñar con otras tribus ancestrales. Ándale. Sí, de hecho, ese tema también de las tribus, de ese tipo de conocimientos también, ojalá en una segunda sesión podamos profundizar. Claro. Porque, híjole, sí Está bien interesante. Híjole, Muy complejo y muy Exacto, amplio para... Muy amplio, son Sí, miles sí, de sí. años de historia en Sí, un ratito. Sí. Sí, entonces, pues bueno, pues ojalá. David, ¿cómo te la pasaste? Pues muy bien, también. ¿Sí? ¿Te lateó la Excelente plática? y muchas ¿Sí nos gracias aquí acompañas a en otra Armando y a ocasión? Arturo. ¿Cómo? ¿Sí nos acompañas? seguro, Ok, seguro, perfecto. seguro. Pues Bueno, Armandux, bandita, igual que los queremos un chingo y tres cuídense montones. mucho, ahí denle like, compartir todas esas cosas que apenas estamos Nos aprendiendo del quieren mundo. decir de algo YouTube. bonito, mandarnos a la mierda y déjenlo en los Ahí está. comentarios, igual nos sirve. Adelante, Si nos sí, aman sí, o nos sí. odian. Besitos. Adiós. David, gracias. No pasa nada. Nos vemos.